El personaje principal añadió que Pierre debía hacer lo mismo. Pierre, cansado, se sumió en sus pensamientos. Al escuchar algo, sus ojos se llenaron de horror. En ese instante, el personaje principal informó sobre el semidios. Mirando a Lucas, quien se congeló en la puerta, Pierre dijo que adivinó, que él también sabía de la existencia de un demigod. La mirada del protagonista se dirigió al vacío. Mirando una ventana cercana, Lucas reveló que el que domina no es otro que el dios de la mentira. No solo los seres humanos, que ha transformado las leyes del universo, es un dios falso que cambió las reglas de este mundo. Con las manos a los lados, dijo que ser guiado por él y, aun siendo consciente de ello, era irracional, observando la ciudad de noche. Afirmó que, esta es también la oportunidad de la humanidad de no rendirse nunca, y trate de cambiar este mundo derrotándolo. Con una expresión seria en el rostro, el personaje principal dijo que era una tarea solo para personas, girando la cabeza hacia Pierre, quien estaba sentado junto a él. Lucas dijo que, si quiere fingir ser un genio toda su vida, entonces puede seguir viviendo como ahora. Además, el personaje principal observó que, si Pierre quiere derrotar al semidios, entonces su objetivo es desvelar el verdadero significado de la magia. Con determinación en la cara, Lucas prefirió la segunda opción. ¿Qué elegiría Pierre? La mirada de Pierre estaba llena de dudas, poniendo su mano sobre la mesa. Estaba absorto en sus pensamientos. Sonriendo, abrió los brazos, mirando a Lucas en la salida. Pierre opinó que un guía no siempre solo un maestro. Lágrimas rojas. Intentó saber si Lucas hablaba de compitiendo con su oponente y forjando su propio camino, volviéndose. El personaje principal se inclinó la cabeza. Una imagen de su camarada, con quien estuvo al lado, apareció en su mente, susurrando. Cerró los ojos, poniendo su mano en el hombro de Pierre. Lucas afirmó que siempre estaría un paso adelante. Pidiéndole que no se preocupara, se quedó inmóvil. Pierre llamó al personaje principal, caminando hacia la salida, girando la cabeza. Pierre afirmó que, al volver a encontrarse, él estaría frente a Lucas. Sonriendo, el personaje principal observó a Pierre. Llegó a ser su amigo, parado en la entrada. Isabel se cubrió la cara con las manos. Lloró amargamente. El cielo diurno de la ciudad estaba cubierto de nubes lentamente. Lucas llevaba una mochila en la espalda, con la mano a su lado. El protagonista declaró que hoy era un gran día para salir a la carretera. Mirando a Lucas, quien giró la cabeza, Isabel se preguntó si llevaría su lastre consigo. Poniendo las manos en su espalda, se quedó congelada en una posición, con expresión seria en el rostro. Los personajes principales afirmó que no tenía eso. Isabel reportó que esto la decepcionó mucho. Con una leve sonrisa en su rostro, Isabel intentó saber si Lucas la llamaba. Con la mano en el costado, él balastó. La protagonista se preguntó si iría con él. Preguntando sobre la academia, Isabel dijo que fue a la academia. Aprender el arte mágico. Extendiendo su mano, ella observó que en este momento, delante de ella estaba el mago más grande de la historia, preguntando si alguien podía igualar a un maestro como Lucas. Cautela, el personaje principal percibió que lo lamentaría. Caminando junto a él, Isabel afirmó que no se repetiría. Mirando al sorprendido Lucas, ella observó que, aunque este camino fuera difícil, ella estaría con él hasta el final. Sonriendo, el personaje principal exhaló. Luego, los chicos se dieron la vuelta y se marcharon. Una sombra de la ventana cayó al suelo. En el instante en que alguien intentó saber si Frey estaba cerca de Pierre, al lado de la mesa donde el hombre estaba sentado, Patrick afirmó que era así, diciendo que tenían una relación inusual. Extendiendo los brazos en distintas direcciones, dijo que Pierre anunció que su invitado de honor era él, el personaje principal. Al notar que todos en el salón de banquetes podían oírlo, con expresión seria en el rostro, Mitchell intentó descubrir qué era lo importante. Sorprendido, Patrick expresó sus pensamientos, que el señor debía saberlo. Mirando al atónito Patrick, Mitchell se preguntó ¿por qué necesitaba saber quién era su hermano? Acercándose a Patrick aclaró que no era eso lo que quería decir. Atendiendo al asustado Patrick, Mitchell le pidió que se fuera. Apoyándose en su escritorio, el señor estaba absorto en sus pensamientos, mirando un candelabro cercano. El señor observó que, según su criterio, sorprendente que Pierre fuera amigo de Frey. Hablando del proverbio de que incluso un caracol puede gatear, preguntándose qué truco usó. Apoyándose en las manos, Mitchell intentó descubrir qué pensaba Hines. Pensando esto, miraba por la ventana. Inés dijo que no le interesaba.
dado que estudiaban en la misma academia. Añadiendo, no había él. nada extraño en su proximidad. Intentando levantarse de su silla, Mitchell notó que Hines diría eso. Sonriendo, el señor pensó que no podía esperar a contárselo a su padre, sugiriendo que había algo útil. La mirada de Inés cayó sobre el señor, el que salió de su oficina, bajó la cabeza y se sumergió en sus pensamientos. Mucho sol caía sobre su rostro. Tomando un signo en sus manos, Isabel se preguntó qué era. Caminando junto a ella, el personaje principal dijo que lo recibió de Duke. El pastor añadió que era como una calificación para el examen de ingreso. Al círculo, acercando el objeto a su rostro. Isabel informó sobre una asociación secreta que se creó para corregir el mundo, observando que sería mejor unirse al círculo para obtener más información sobre el semidios. Mirando al cauteloso Lucas, ella dijo que nunca había oído hablar de un demigod. Un grupo de personas apareció en su mente, estaban en posturas de combate. Además, Isabel añadió que tampoco conocía a los 5 héroes, que el protagonista formaba parte, revelando que sabía que eran grandes personas, quienes intentaban corregir el sistema de este mundo. Isabel observó que su oponente, contra quien lucharon y perdieron, era un semidios. Un resplandor misterioso emanaba de los ojos de Lucas, quien estaba en su antigua forma. Isabel dijo que, si no fuera por lo que el personaje principal le dijo, ella habría pensado que era un loco. Teoría de conspiración con desesperanza. Lucas dijo que el poder verdaderamente terrible es el invisible. Mirando la calle de la ciudad, donde se veía un gran número de personas, el personaje principal afirmó que no pueden pensar por sí mismos y planean su futuro, y solo comen y beben lo que se les da. Poniendo las manos en los bolsillos, Lucas llama a la gente, impulsado por un sentimiento de satisfacción y logro. Felices tontos, no se dan cuenta de que están controlados. Añadiendo que este es el estado actual de la humanidad. Luego, mirando a la sorprendida Isabel, el personaje principal la llamó. Inclinándose hacia ella, Lucas se preguntó quién había perdido, observando que nunca había perdido, añadiendo que ganaría. Su mirada cayó sobre la torre frente a ellos. Con una mirada atónita, Isabel dijo que era la primera vez que lo veía, la torre mágica, observando que realmente ejercía mucha presión. Alzando la cabeza y pensando. El personaje principal dijo que, en 6 meses, podría unirse al círculo. Dirigiendo su atención a la puerta, delante de los cuales estaban los guardias, Lucas siguió pensando eso hasta entonces. Entrenaría aquí para estabilizar el río de hielo y restaurar su estado original. Había una sonrisa apenas perceptible en su rostro. Cerrando los ojos, el personaje principal dijo, le recordaba a los viejos tiempos. Una imagen apareció en su mente donde él, de niño, señalaba un documento. Con una sonrisa, Lucas reveló que la torre mágica era. Allí es donde realmente se enfocó en aprender magia. Sonriendo, el personaje principal se quedó inmóvil. De repente, oyó a alguien detenerse con preocupación. Los chicos giraron la cabeza. Un grupo de desconocidos apareció ante ellos. Se oían conversaciones. Y la multitud del extraño sorprendida. Lucas supo que los elfos oscuros estaban frente a ellos. Girándose hacia el personaje principal, Isabel se preguntó por qué estaba sorprendido. Al notar que elfos y enanos son razas que viajan libremente entre la gente. Sorprendido, Lucas dijo que al pensarlo bien, leyó sobre esto en la academia. Con una mirada de incredulidad, los elfos oscuros se quedaron inmóviles. El personaje principal habló de la sorpresa, que ve esto con sus propios ojos. Agregando que, durante 4,000 no podía imaginar años. Dirigiendo su atención a los elfos oscuros en sus pensamientos, Lucas observó que lograron gran unidad. Preguntándose si todas las densas los bosques del norte eran sus hogares. Girando la cabeza, el elfo oscuro estaba absorto en sus pensamientos. La cara del protagonista se llenó de shock de lo que vio. Su mirada cayó sobre las espaldas de los elfos oscuros. Había muchas nubes en el cielo de día. Tomando una postura de combate, el hombre se preparó para atacar, formando una esfera mágica en el aire. El hombre lanzó un hechizo en voz alta. En el territorio de un edificio desconocido para la historia, los magos recibían entrenamiento arrodillándose y concentrándose. Isabel comenzó a generar una nube de poderosa aura. Partículas de esa misma aura se veían en su rostro. Mientras intentaba levantarse, pensó que ella ya estaba familiarizada con la técnica de entrenamiento de combate. Al ver algo, Isabel giró la cabeza. Su mirada cayó sobre el personaje principal, que agitaba activamente sus brazos. Apenas podía mantenerse de pie. Lucas agitó sus partes del cuerpo de manera caótica. El rostro de Isabel estaba cubierto, en comprensión de lo que veía acercarse.
Isabel, la extraña, intentó saber si el personaje principal era su amigo, observando que había rumores en la torre. El extraño dijo que Lucas baila todo el día, y luego pasa toda la noche en la biblioteca, mirando al personaje principal que seguía bailando. Anunció rumores de que era extraño. Siguiendo observando a Lucas y sus pensamientos, Isabel observó que, a primera vista, parecía extraño. Alerta su mirada, pensando. Ella informó que ahora podía leer el flujo de energía, estudiando técnicas de lucha, y verlos a una velocidad inimaginable. El personaje principal utilizó distintos tipos de ataques. En ese instante, Isabel estaba pensando en los enormes golpes ocultos en los movimientos de Lucas. Concentrándose, el personaje principal estaba absorto en sus pensamientos. Isabel comentó que Lucas lo hace con tal rapidez que es imposible captar el ojo común, agregando que, al colocar sus brazos y piernas en su lugar, parece un baile fluido, con una expresión seria en su rostro. Ella pensaba que esto era cierto, verdaderamente, un asombroso nivel de arte marcial. En este instante, cuando el extraño llamó extraño a este baile, el hombre desconocido se desplomó al suelo y gritó, extendiendo su mano. Con la cara ensangrentada, admitió su derrota. Delante de su rostro estaba un elfo oscuro, quien adoptó una postura de combate, exclamando. El elfo oscuro llamó a la gente débil, se acercó a él. Su compañero consideró que era una observación grosera hacia alguien que admitió la derrota. Enojado, su compañero se preguntó si esto era la virtud de un guerrero. Liamson habló de inclinar la cabeza. Liamson informó que no era así. Luego, acercándose al desconocido, le tendió la mano para que pudiera levantarse. Al escuchar algo, Williamson se mostró cauteloso. Su mirada se fijó en el personaje principal, el que siguió con su trabajo. Liamson, mirando hacia adelante, se quedó inmóvil, mirando a Liamson avanzando. En sus pensamientos, Isabel se preguntaba quién era, suponiendo que era el elfo oscuro. Vieron en la entrada de la torre, añadiendo que estaba delante de su grupo. Girando hacia Lucas en entrenamiento, Williamson intentó saber si era un mago de batalla. Sorprendido, el personaje principal dijo que era un mago común. Liamson se preguntó si eso era cierto. Mirando al vacío, reflexionando sobre la situación, no entendía si estos eran los movimientos de un mago común. Frente al personaje principal, lo llamó un hombre sorprendido. El personaje principal pidió que lo llamaran Frey, con expresión seria. El elfo oscuro anunció que se llamaba Liamson, indicándole con el dedo. Liamson pidió al protagonista que luchara con él. De lo que escuchó, la cara de Lucas estaba desconcertada, con una mirada perpleja. Liamson mencionó la pelea, preguntando si se había expresado bien. Detrás de Liamson, el profesor preguntó si se refería a un duelo. Williamson informó que era así. Poniendo su mano en el pecho, el elfo oscuro reveló que se llamaba Camilla, añadiendo que esperaba con ansias la oportunidad, con Frey dirigiéndose hacia Isabel. Camilla señaló que esto también le aplica a ella, indicando a Liamson, informó que él interrumpió el personaje principal del entrenamiento, pidiendo disculpas y solicitando que olvide lo que dijo. Además, Camilla pidió no prestar atención a Liamson. Sorprendido, Lucas se quedó inmóvil, no entendiendo lo que la maestra decía. Liamson intentó saber de qué hablaba, diciendo que solo quería pelear con el principal, carácter como un verdadero guerrero, porque sus movimientos son inusuales. En ese instante, Camilla dijo que los guerreros no se imponen de manera tan extraña. Girándose hacia Lucas, Isabel intentó saber de qué hablaban, añadiendo que era la primera vez. Ella había oído el idioma elfo. Girándose hacia los elfos oscuros sorprendidos, el personaje principal dijo que no le importaba la expresión seria en su rostro. Lucas afirmó estar siempre dispuesto a luchar en cualquier batalla. Sorprendido, Williamson preguntó si el personaje principal, Luke informó que sí, podía hablar el Elvish. Observando que no era mucho, Liamson sonrió y dijo que cuanto más lo miraba, más interesante le resultaba. Cuanto más lo veía, más interesante le resultaba. Bajando la cabeza y dirigiéndose a Liamson, el personaje principal afirmó esos elfos estudiaban la magia humana. Grinando, Williamson dijo que Lucas sonaba igual que ellos. Mirando a los chicos, sorprendido, alguien en la multitud preguntó si volvería a empezar el combate, preguntándose si el elfo oscuro estaba allí para intimidarlos. En ese instante, un grupo de elfos oscuros con las manos cruzadas, esperando a pelear, adoptando una postura de combate. Williamson se preparó para atacar.
mirándolo pensativo. El personaje principal dijo que esos movimientos complejos son característicos solo de elfos oscuros, observando. Son similares a los movimientos de un depredador nocturno. Con velocidad de rayo, Liamson se abalanzó sobre Lucas, logrando poner sus manos frente a su rostro. El personaje principal logró bloquear el golpe. Con los dientes apretados, Williamson estaba asombrado. Lucas logró bloquear el ataque. Luego, el elfo oscuro ejecutó una serie de golpes. El personaje principal también logró defenderse. Preparándose para atacar, el personaje principal anunció la técnica de paso en silencio de la sombra, añadiendo que la clave de este movimiento es el siguiente. Liamson extendió su pierna y se preparó para golpear de nuevo. El personaje principal extendió su mano. Bloqueó el ataque del elfo oscuro con la mano tras su espalda. Lucas se lanzó a la batalla con un golpe increíblemente poderoso. El protagonista derribó a Liamson. El elfo oscuro, al caer sobre sus manos, decidió retirarse. Sonriendo, Lucas observó que los movimientos de Liamson le recordaban de un animal salvaje sonriente. El elfo oscuro consideró la situación divertida. Cauteloso, el personaje principal se quedó inmóvil. Con velocidad de rayo, los limones lanzó una serie de huelgas, mirando la pelea con sorpresa. El hombre no podía creer lo que veía, observando la increíble velocidad, extendiendo su mano. El elfo se preguntó quién era el personaje principal. Un elfo cercano afirmó que las patadas de Lucas equivalían a las de Liamson. El personaje principal saltó y se preparó para atacar. Liamson gritó y se lanzó a la acción. De su colisión, se oyó un rugido al ver el duelo feroz. Al aterrizar en el suelo, los chicos trataron de recuperar el aliento, observando al personaje principal en sus pensamientos. Camilla registró sus palabras, que eran que la masa muscular de su cuerpo estaba lejos de serlo, como el de un guerrero mágico, con una expresión seria en el rostro. Mientras seguía pensando, se preguntó cómo Lucas resistió los ataques de Liamson. Enfurecido, se descontroló. Williamson emitió un grito agudo. Levantando su pierna, de nuevo, intentó golpear al personaje principal. Poniendo las manos adelante, Lucas bloqueó sus golpes uno tras otro. Continuando su observación, Camilla reflexionó sobre la distribución increíblemente precisa de mana. Al notar que Lucas parecía tener solo 20 años, no entendiendo quién era. Volviéndose hacia un enfurecido Liamson, Camilla le pidió que parara, añadiendo que esta pelea era inútil. Con una sonrisa, se dirige al personaje principal. Liamson dijo que sus movimientos eran excelentes. A su vez, Luke observa que los movimientos de Liamson también son buenos. Intentando respirar, el personaje principal afirmó que si la pelea hubiera sido en la calle, en una noche oscura, no habría podido resistir así. Mirando a Liamson, sorprendido, dijo que no pensaba. Estaba acostumbrado a pelear a puño limpio. Preguntando si tenía razón, una sonrisa se dibujó en Liamson. Luego, con las palabras de Lucas, se rió fuerte con expresión satisfecha. Dirigiéndose al personaje principal, Williamson intentó saber cuánto tiempo permanecería en la torre, tomando una toalla de Isabel. ¿Quién se acercó a él? Lucas dijo que estaría aquí unos 6 meses. Apretando el puño, Liamson dijo que le alegraba escuchar eso. Agarrando las manos, se volvió hacia el personaje principal. Camilla destacó su excelente destreza, añadiendo, ella no podía creer que él fuera realmente una persona. De repente, Camilla fijó su mirada en los pendientes, en los oídos de Lucas. Cautelosa, se quedó inmóvil. Girando la cabeza, el personaje principal intentó descubrir por qué se quedó en silencio de repente. Con expresión seria, Camilla se preguntó por qué la tercera torre. Extendiendo las manos, el personaje principal reveló tener un elixir que quería terminar. Al notar que había escogido un lugar con la literatura avanzada más adecuada. Luego, Camilla informó. Entendiendo la razón, Lucas siempre está en la biblioteca de noche. Asustado, el chico dijo que el personaje principal hablaba tan casualmente con el líder de los elfos oscuros. El extraño observó que pensaba que Lucas era solo un extraño bailarín común tomando una toalla. Los personajes principales propuso que era un desperdicio de tiempo, diciendo que revisó todos los libros de la biblioteca, pero no encontró la información que necesitaba. Girándose hacia Lucas, que estaba junto a ella, Camilla intentó saber qué pensaba sobre la lectura. Grimorios mágicos. Una imagen de una gran biblioteca apareció en su mente. Camilla reveló que los únicos libros de la biblioteca son de 3er grado.
añadiendo el primer grado. Solo se puede ver después de que Lucas sea reconocido por los 3 guardianes del piso, a través de la prueba de calificación de lectura de libros mágicos. Bajando la cabeza, el protagonista intentó saber cuándo exactamente la prueba tendría lugar. Una sonrisa apareció en la cara de Camilla. Muchos pájaros revoloteaban alrededor de la torre, donde los chicos entrenaban. Camilla dijo que el examen será mañana. Había un gran número de magos en la torre. Alzando la mano, el hombre informó rumores que decían que Lucas, a quien llamó gusano patético, luchó con el elfo oscuro a igualdad de condiciones. Preguntando si era cierto, el hombre dijo que sí. Le pareció que el personaje principal era un ordinario excéntrico, al notar que resultó ser una persona realmente extraña. Mirando a Lucas de pie frente a mí, el hombre se preguntó: si era un mago de batalla, ¿cuál era el problema? Entonces, ¿por qué debería hacer este examen? Girando la cabeza, Isabel y el personaje principal oyeron a alguien llamándolos. Camilla y Liamson, alegres, se presentaron ante ellos. Luke pregunta si ellos también están tomando exámenes. Camilla mostró interés, que dependían de los eventos que ocurrirían. El personaje principal participó, indicando a Liamson. Camilla dijo que lo trajo con ella, porque estaba aburrida sola. Lucas notó que Isabel, a quien llamó niña, estaba aquí por la misma razón, con una sonrisa. Girando hacia el personaje principal, Williamson pidió a Lucas que se encontrara con él al final. Luego, el personaje intentó saber si él se refería a un duelo. De repente, las puertas de entrada a las torres se abrieron. Un grupo de personas se paró en el umbral, incluyendo a Mikal con una expresión seria. Camilla dijo que estos eran los gerentes de piso de esta torre, haciendo hincapié en la caminata de Mikal. Camilla pidió recordarlo, agregando que era una persona muy influyente, frente a la entrada. Mikal se preguntó si querían perder tiempo en charla innecesaria, anunciando el inicio del primer examen ahora mismo. Luego, pidió a los participantes crear bolas de energía. Se formaron brillantes manchas de aura en manos de los participantes. Un sonido misterioso emanó de esas masas. Con una expresión seria, Mitchell pidió a los participantes que se concentraran. Con los dientes apretados, un mago apretó su puño, en un intento de concentrar la esfera, con una sonrisa en su rostro. El extraño afirmó que era sencillo. El hombre, volviéndose hacia él, observó que el primer examen, sugiriendo que fue por esta razón, que no era tan difícil. Con la mano en el bolsillo, Mikal elogió a los participantes por su buen resultado. Luego, sacó una especie de cuentas. Se quedó inmóvil, apretándola en su mano. Él dijo que ahora, deben hacerlo más pequeño que ella para pasar. Más adelante, los participantes se asombraron al escuchar. La luz del sol entraba por las ventanas de la torre, mirando las esferas creadas por los participantes. Los gerentes de piso informaron la descalificación de quienes no lograron resultados. Mordiendo los dientes, uno de los participantes empezó a esforzarse al máximo. Se acercó a él. Michael anunció su descalificación. Intentando respirar, el chico gritó que era imposible, preguntando cómo se redujo la bola de energía a ese tamaño. El tamaño en las manos de la concentrada Isabel. Una esfera visible se había encogido a ese tamaño. Mirando la esfera, Mikal informó que Isabel se estaba yendo, cayendo al suelo. Isabel dijo que estaba cerca de ver algo. Mikal se detuvo concentrado. En la mano de Liamson era una esfera que Mikal llamó superior. Con las manos detrás de la espalda, Mikal anunció que los elfos oscuros ya no necesitaban aprobar el examen, añadiendo que les permitiría leer grimoires mágicos. Girando la cabeza, Mikal escuchó a uno de los gerentes del piso, intentando averiguar lo del personaje principal, lo que hacía en la mano de Lucas. Se veían débiles rayos de la esfera. Girando la cabeza, los gerentes de piso se preguntaron si el personaje principal se negaba a rendir el examen, cuando Mikal afirmó que no podía creerlo. Sorprendido, el gerente del piso se giró hacia Mikal y preguntó qué quería decir, sugiriendo que Lucas se abstuvo. Mirando al personaje principal, Mikal pidió al participante del suelo no confiar solo en la vista, invitarlo a sentir la mano. Observando la mano de Lucas, Mikal afirmó que la energía estaba muy concentrada, que no era visible. Con expresión de sorpresa en el rostro, Mikal miró fijamente al personaje principal, destacando los pendientes de Lucas. Mikal dijo, no creía que necesitara más exámenes. Se acercó al personaje principal, intentó conocer su nombre. Luego, el personaje principal anunció que él es el tercer hijo de la familia Blake, Frey, con expresión seria.
Mikal dijo que lo haría. Permitirle leer los grimoires mágicos. Preguntando si podían hablar con él. Por un rato, Michael miró a la ventana, por donde se filtraban los rayos del sol. Girando la cabeza, Mikal observó que Lucas tenía habilidades extraordinarias. ¿Cómo llegó a la tercera torre? El personaje principal afirmó que el duque Shepard lo ayudó. Apareció una imagen de pastor en la mente de Mikal. Luego afirmó que en este caso, la historia sería rápida con las manos detrás de la espalda. Michael supuso que Lucas había alcanzado al menos 5 estrellas. A su vez, el personaje principal indicó que no lo negaría. Mirando al espacio, pensativo, Lucas dijo que pronto alcanzaría 7 estrellas, añadiendo que Michael no necesitaba saberlo. Mikal miraba por la ventana. Intentó saber si Lucas conocía algo sobre el semidios. Wary, el personaje principal, contestó que sabía algo de él. Mikal, sonriente, se sumergió en sus pensamientos. Se oyó la voz de Lucas desde las ventanas de la torre. ¿Quién dijo eso hace poco? Se encontraron rastros de un demigod en Usllano. Preguntando si era cierto, Mikal aclaró que debía ser preciso. Este es el signo de los apóstoles. Una imagen de un grupo de desconocidos. Aparecieron en su mente criaturas desconocidas. Sus cuerpos envueltos en sombra. Mikal dijo que fueron elegidos por el demigod directamente. Usan su poder divino, agregando que se autodenominan apóstoles. Mirando al protagonista atónito, Michael afirmó que los fanáticos del semidios ya se agolpaban alrededor de los apóstoles, en el instante en que se asombró pensando que el demigod utilizaba a la gente. Con una expresión seria en el rostro. Continuando a pensar, Lucas señaló que nunca había oído hablar de algo así, añadiendo que hace 4,000 nada así existía. Además, el personaje principal se preguntó ¿qué necesitaba exactamente Michael de él? Mientras miraba por la ventana. Michael informó que Yuch ya no había, bajo la jurisdicción de honor. Lucas, observando que la honra es un nivel de respeto, Nicole dijo que, en resumen, así se llaman los líderes de las torres en la ciudad. Destruidas por el fuego, se veían muchas ruinas de edificios. Michael dijo que a este ritmo, algunas ciudades desaparecerían en un instante, diciendo que deben investigar de inmediato. Apretando su mano, Michael preguntó si el protagonista accediera a acompañarlo en este asunto. Luego, Lucas aceptó su petición. Con los ojos cansados, Michael se sumergió en sus pensamientos. La cara del protagonista estaba llena de ansiedad y emoción, girando la cabeza. Michael dijo que era una misión peligrosa, añadiendo que podría dar a Lucas tiempo para pensar. Alzando la cabeza, el personaje principal preguntó pedir permiso para hacer una pregunta, preguntando por qué él. Luego, Mikal agarró el puño de su túnica. Un tatuaje se veía en su brazo. En sus pensamientos, el personaje principal se preguntó si era una reliquia de Iris. Horrorizado, Luke supuso que Mikal era del círculo Hamlet. Elevando la mano, Mikal dijo que tras el círculo, el maestro Truman fue asesinado por el semidios. Los oponentes se volvieron aún más agresivos. Al notar que el círculo era, por lo tanto, se vieron obligados a actuar en secreto. Imaginando la imagen de los elfos oscuros en su mente, Mikal dijo que estaban en la torre. Este fue el refuerzo de los colmillos negros, que habían pedido al mirar hacia abajo. Mikal observó que no podía creer que envejecía tan rápido, añadiendo que los notó por casualidad. Extendiendo la mano, Mikal habló de la cinta en los pendientes, que Lucas llevaba con una sonrisa en el rostro. Dijo que los notó por casualidad. Tomando el pendiente en su mano, el personaje principal pensó que nunca se lo había planteado, añadiendo que estos pendientes son sorprendentemente famosos. Prestando atención a los rayos del sol que se rompen, el personaje principal intentó averiguarlo mientras avanzaban. A su vez, Michael dijo que pensaba que tardaría una semana en prepararlo. Mirando al espacio, pensativo, Lucas observó que durante ese tiempo necesitaba estabilizar el río helado. Con expresión seria en el rostro, Mikal se preguntó por qué el protagonista necesitaba grimorios. Girando la cabeza ligeramente, el protagonista afirmó necesitaba preparar un elixir. Por eso quería aprender alquimia. De lo que escuchó, la cara de Mikal estaba sorprendida. De la puerta cerrada a la habitación, se escuchó a Mikal, quien dijo que en este caso sería más efectivo recurrir a ella para pedir ayuda, en lugar de buscar un grimoire adecuado. Al escuchar esto, Lucas preguntó a quién se refería. De lo que vio, él, la cara del protagonista estaba cubierta de desconcierto. Abriendo la puerta, Adele intentó saber qué quería. Parado en la puerta abierta, el protagonista dijo que se llamaba Frey, añadiendo que Mikal lo dirigió a ella. Mirando al profesor en sus pensamientos,
Lucas dijo que ella era la famosa profesora genio de la Academia West Road, al notar que era la primera vez que la veía. Rascándose la cabeza, Elia se preguntó si Michael hablaba de la. El personaje principal, apoyándose en el brazo de la silla, le pidió a Lucas que se sentara un minuto. La mirada de asombro. El protagonista se sintió atraído por el contenido de las jarras, extendiendo su mano. A él ya le pidió a Lucas que le aclarara algo, diciendo que estaba muy ocupada, muy cansada y con la presión baja. Luego de eso, le pidió al personaje principal que omitiera los detalles y transmite la esencia en 5 palabras, mirando a Lucas, quien giró la cabeza. A él ya preguntó cuál era su negocio. Con las manos cruzadas, el protagonista anunció la creación de mana líquida. Alzando la cabeza, Elia observó que Lucas no era muy hablador. A su vez, el personaje principal dijo que lo hizo en 5 palabras. Ajustando sus gafas, Elia observó que Lucas era agradable, pero un chico altanero, preguntando qué tipo de mana líquida hablaba. Colocando la botellita en la mesa, el personaje principal le pidió que lo viera por sí misma, tomándolo en sus manos. Adelia comenzó a estudiar el contenido, gritando. A él ya le pidió a Lucas que esperara, observando el gran concentrado de mana. Bajando la cabeza, Lucas le contó sobre Torqued, al lado de una enfadada Adelia. El protagonista declaró que el límite había sido superado. Luego, Adelia pidió hablar al respecto. No enfadarla. Una imagen de un monstruo aterrador apareció en la cabeza de Lucas.